Hola y bienvenidos al Podcast del Agua. Soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. En el episodio de hoy entrevisto al gran Gabriel Blechman. Gabriel es licenciado en Biología por la Universidad Nacional de Córdoba y es socio en Aquapositive. Aquapositive es una firma de consultoría estratégica especializada en la gestión integrada de los recursos hídricos. Su misión es ayudar a empresas, instituciones y comunidades a alcanzar objetivos ambientales mediante soluciones que combinan innovación tecnológica, prácticas eficientes, alianzas estratégicas y soluciones basadas en la naturaleza. Y Gabriel es además un referente en ecodiseño, economía circular y evaluación ambiental. Ha liderado proyectos en los que se analizan los impactos ambientales desde el diseño del producto, promoviendo ciclos de vida más sostenibles, consumo responsable de recursos y estrategias que permiten transformar residuos en valor. Su enfoque une ciencia, innovación y viabilidad empresarial, algo especialmente relevante en el contexto actual. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a Gabriel y formularle una pregunta para completar el cuestionario. Te adelanto que esta conversación está llena de ideas potentes y revelaciones que no vas a encontrar fácilmente en otro lugar. Auténtico conocimiento aplicado, contado con claridad. Una entrevista que de verdad abre los ojos. Arrancamos el podcast del agua. Buenas, Gabriel, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por venir al podcast del agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Gabriel Blechman. Eres muy bienvenido y te estábamos esperando. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y también un poco la personal. Eres licenciado en Biología por la Universidad Nacional de Córdoba y eres socio en Aquapositive. Para que nuestros oyentes se centren, Aquapositive es una firma de consultoría estratégica especializada en la gestión integrada de los recursos hídricos. Su misión es ayudar a empresas, instituciones y comunidades a alcanzar objetivos ambientales mediante soluciones que combinan innovación tecnológica, prácticas eficientes, alianzas estratégicas y soluciones basadas en la naturaleza. La compañía busca generar un impacto neto positivo en el agua, es decir, devolver más valor del que se consume, promoviendo proyectos de regeneración, eficiencia y sostenibilidad. Con esta visión, Aquapositive se ha convertido en un referente en la transición hacia modelos circulares del agua. Y Gabriel, eres todo un experto en ecodiseño, economía circular y evaluación ambiental. El ecodiseño introduce criterios ambientales en el desarrollo de productos y procesos para reducir impactos desde el inicio, mientras que la economía circular replantea el modelo productivo transformando residuos en recursos y cerrando ciclos de materiales y energía. A su vez, el análisis de ciclo de vida cuantifica los impactos ambientales de un producto o servicio a lo largo de todas sus etapas, complementándose con herramientas como la huella de carbono o hídrica. En conjunto, estas metodologías impulsan la innovación y la sostenibilidad en sectores clave. Por eso hoy queremos que nos muestres cómo estas disciplinas se convierten en herramientas capaces de cambiar la manera en que producimos y consumimos. El ecodiseño, la economía circular, el análisis de ciclo de vida o las huellas ambientales no son solo conceptos técnicos, son piezas clave para reducir impactos, innovar y crear valor de forma sostenible. Hablar de todo esto es hablar de futuro, de competitividad y de responsabilidad. Y es de todo esto de lo que queremos que nos hables hoy para entender mejor hacia dónde se dirigen los grandes retos ambientales. Pero tú y yo estamos hablando aquí ahora mismo porque un amigo común, Alejandro Esturniolo, y una amiga común, Esther, también de Aqua Positive, me dijeron, tienes que hablar con Gabriel. Y dije, pues no se hable más, aquí lo traigo a ver si quiere contarnos cosas. Así que, dicho lo cual, lo primero de todo, bienvenido a tu podcast, Gabriel, y centrarnos un poco. ¿Quién es Gabriel Blechman? Eh, Luego de toda esta introducción, parece que Gabriel Blechman tiene
más años en la mochila que lo que siente. Gabriel Blechman es un motivado por el impacto positivo, y esa motivación empieza hace 15 años o un poco más, cuando Ajá. salto el charco y decido venir a la Universidad Autónoma de Barcelona y hacer un posgrado en ecología industrial, em, decidiendo o decantándome, porque esas Ujú. cosas uno no sabe en qué momento se decidieron y en qué momento terminaron siendo un decantado natural, y más hoy que vamos a hablar de aguas y de conceptos vinculados al agua, etcétera, en que quería iniciar un proceso de transformación en donde el despliegue de una actividad, de un proceso, de un servicio, etcétera, eh, abriera la posibilidad de entender qué efecto tiene un proceso, una actividad o cualquier transformación en la naturaleza. Y eso es lo que básicamente es el análisis de ciclo de vida, el despliegue de un proceso productivo y su cadena de valor, y el entendimiento de la extracción de materia prima, los recursos, las manufacturas o transformaciones industriales, la generación de residuos, el consumo de energía, etcétera, etcétera, desde extracción y producción hasta uso, fin de vida, etcétera. Eso, si lo hubiera pensado en su momento, no sé si hubiera sido así, pero es el inicio de el entendimiento transversal y holístico de los sistemas productivos. Y en ese entendimiento, creo que a mitad de mi desarrollo profesional inicia, tanto para mí como actividad, como un poco a nivel mercado y a nivel tendencias, la transformación de generación de impacto a impacto positivo de nuestras actividades. Y es por Mm. eso que empiezo a pensar la concepción o ecoconcepción a partir del ecodiseño, y a introducir estrategias de circularidad que tienen que ver con conocer cómo son los materiales, si son vírgenes, reciclados, reciclables, qué vida útil tienen, cómo se recuperan, etcétera, hasta cambiar el modelo de negocio. Y cuando hablamos de cambiar el modelo de negocio, hablamos de productos que sean modularizables, que sean reparables, que podamos servitizarlos y no comprarlos, sino que cumplan una función específica, pero que no importe de quién sea la propiedad. Eh, Productos que podamos reutilizar tanto el material como el envase, como el fungible que lleva adentro. Un poco esa visión de conocer el impacto, transformar un proceso de diseño hacia la ecoconcepción y continuar luego a un modelo de circularidad, es lo que quizás me ha dado background para entender de una manera holística e integral un proceso productivo. Y a partir de ahí, cronológicamente, diría que empecé a trabajar en actividades, en procesos o en tecnologías, porque mucho de este proyecto de agua tiene que ver con tecnologías, para poder generar un impacto positivo en la naturaleza, y más precisamente la generación de la disponibilidad de agua en una cuenca hidrográfica de mayor calidad que la que hayamos capturado, o devolviendo la misma cantidad de agua que he extraído para un proceso productivo a la cuenca, al sitio o la región geográfica de donde la extraje. Entonces, diría que así llego de ser un especialista de medir el impacto a especializarme en generar un impacto positivo. Muy bien, Gabriel. Oye, además de por qué te nombró el gran Alejandro y la gran Esther, ¿por qué dirigiste, que es la razón por la que estamos hablando aquí, por qué estamos hablando aquí ahora tú y yo? ¿Por qué dirigiste tu vida profesional al sector del agua? Cuéntanos, Gabriel. Eh, Mi vida profesional en el sector del agua. Diría que primero, porque vengo de una provincia de la Argentina que es una provincia desértica, y hay una motivación muy básica de cuidar los ecosistemas, cuidar los recursos hídricos y valorarlos mucho.
Entonces, eso te diría que es una cuestión más aspiracional o vinculada a mi historia personal de dónde vengo y ahora hacia dónde voy. Eh, y luego, en el camino, han habido distintos ires y venires, pero uno de los procesos o actividades que más desarrollé cuando hacía investigación en la Universidad Autónoma tenía que ver con tratamientos de agua, tecnologías para nuevos tratamientos de agua y la utilización de gases industriales para piscinas, para comparación o mejoras tecnológicas, etcétera. Entonces, al principio fue la inclusión en proyectos ya existentes, en donde yo me metí como investigador o especialista, y ya luego sí que siempre eh, estuve motivado por el análisis de ciclo de vida y el agua. Y presenté una convocatoria a una beca para Ajá. hacer el primer Summer School de Life Cycle Assessment and Water en el 2011, si recuerdo bien, en donde nos sentamos varios de los que hoy ya sea estamos en la iniciativa Water Positive o en corporaciones vinculadas a tratamientos de agua, como así también algunas de las organizaciones que generan estándares en los nuevos créditos de agua positiva. Con lo cual fue en su Ah, momento la decisión de utilizar mi conocimiento de análisis de ciclo de vida para el tratamiento de agua y potenciar el conocimiento. qué bueno y qué interesante, mira, casualidad, es así. Oye, ¿y con quiénes compartías, qué has dicho, la beca esa que luego estáis ahí en Eh, Aquapositive? no en Aqua Positive, sino en Water Positive, que es el think Ah, tank. Water Positive. Sí, 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 Sí. sí, cien. Ah, allí, en su momento, estaba sentada Desiree Marín, María José Amores, Xavier Amores, que no tienen nada que ver entre ellos, que son tres figuras bastante destacadas, digamos, en Cataluña. Uno es el Cluster Manager del Cluster Catalán del Agua, Xavier Amores. Desiree es hoy una de las auditoras más reconocidas en lo que son huellas hídricas o proyectos de impacto positivo en el agua y que trabaja en DNV, y la directora de Act for Water, que es el sello más reconocido hoy en Europa de créditos de agua positiva. O sea que hay mis Unos sensaciones cuantos, que ¿eh? hay, mis sensaciones que hay una parte de motivación de procesos, el recurso hídrico y esta visión de ciclo de vida, y luego la casualidad o causalidad de encontrarme siempre con ciertos referentes del sector y seguir en el transcurso de los años todos en el mismo ámbito. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, pues ya tenemos, digamos, a Gabriel Bleckman, lo tenemos ya encuadrado, ya sabemos por qué está aquí. Ahora vamos a ver un poco tu formación. Como has comentado, como he comentado yo también, eres licenciado en Biología por la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí has dicho que había temas de agua como para hacerte del agua y más, ¿no? ¿Crees que esta formación, Gabriel, ha sido determinante en tu vida profesional? ¿Crees que ha sido lo que ha hecho que luego lleguemos hasta aquí? Por una parte sí, porque la formación en biología es una carrera muy integral y te Ajá. permite entender desde, imagínate que soy originalmente biólogo molecular y que estaba más especializado en genética. Entonces, entender desde la biología molecular y los genes hasta el funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, eso me ha permitido siempre tener una visión muy puntual del proceso que esté estudiando, que puede ser un proceso vivo o un proceso tecnológico, eh, y del entorno que tiene ese proceso. Entonces, siempre me ha permitido hacer zoom y salir del zoom, ¿sí? Zoom y salir del zoom, con una visión muy sistémica, porque la vida es un gran sistema, y ecosistémica, que es el funcionamiento entre los seres vivos y no vivos.
de una región. Ahora, si me dijeras que en el momento de iniciar esta aventura yo sabía a dónde iba a terminar, también te digo que no. Aunque siempre recuerdo una historia que el primer profesor de la primera asignatura de biología de la carrera hacía un cuestionario. Y ese cuestionario eran algunas preguntas que le hacía a toda la clase. Éramos súper iniciales, chavalines muy motivados. Y una de las preguntas que hacía era, ¿por qué estudiar biología? Y entonces yo puse para proteger, cuidar la vida y los ecosistemas. Toma. Y uno de los que él selecciona para leer de estos papelitos sin dar el nombre, luego en una de las clases siguientes fue el mío y dijo, bueno, yo no sé si este es exactamente un deseo de un estudiante de biología, pero es interesante, lo voy a leer. Y lo leyó. Y había algo motivacional o algo aspiracional allí de querer preservar, cuidar la vida y la naturaleza, que este gran biólogo decía que no era exactamente lo que hacía en nuestra carrera, pero que entendía hacia dónde iba. Y algo de eso me llega hasta hoy, ¿no? De cuidar la vida y cuidar el ecosistema y el impacto y la generación de impacto positivo que nosotros estamos abogando hoy desde Aquapositive. Qué bueno y qué curioso, vamos, que las cosas son así. Muy bien, pues continuamos un poco más porque además también tienes un máster, ¿no? en ciencias ambientales y posterior, como has comentado, y posteriormente iniciaste un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Cómo han influido estos estudios de posgrado en tu especialización en sostenibilidad y en el enfoque metodológico que aplicas en tus proyectos, Gabriel? Ahí sí te diría que es la influencia mayor. Mi trabajo de final de máster tenía que ver con procesos de depuración de aguas residuales y las mejoras desde una perspectiva ambiental. O sea, cómo una nueva tecnología o una innovación tecnológica permite tratar una X cantidad de metros cúbicos de agua o de habitantes equivalentes, que es esta unidad que se utiliza en el sector, y nos aseguramos que genera mayor eficiencia, reduce el consumo de materiales y el consumo de energía y no hay una transferencia de cargas ambientales, que quizás es algo que valga la pena hacer el paréntesis que permite esta metodología de análisis de ciclo de vida, que es entender un proceso, entender una tecnología y evitar que haya una carga ambiental. ¿Y qué quiere decir? Evitar que reduzco la contaminación en el río, pero aumento la contaminación en emisiones de gases de efecto invernadero. Esa definición de sector tratamiento de agua, acompañado por ese momento de presentarme a la beca de la Escuela de Verano de Análisis de Ciclo de Vida en el sector y la búsqueda de innovación tecnológica de bajo impacto, creo que son bastante importantes y significativas en mi foco profesional. Y una vez que termino el posgrado y empiezo los estudios de doctorado, ahí sí que voy de lleno a trabajar en transformaciones o en procesos vinculados al agua. Con lo cual, ese es el momento de transición de ser un biólogo molecular, a pasar a ser un especialista en análisis de ciclo de vida y muy vinculado al sector del agua, que no siempre ha sido exclusivamente el único sector, también te lo puedo decir. Muy bien, Gabriel. Que claro, oye, y ahora empecemos con las posiciones que has desarrollado, si te parece. Ya hemos acabado la parte de formación. Ahora vamos con las posiciones que has desarrollado. Has pasado por organizaciones muy distintas, desde Circa y Lábola hasta Madgas o Greenpeace incluso. Ya nos contarás un poco, ¿no? ¿Qué enseñanzas te dejaron estas experiencias tan diversas a la hora de entender
y aplicar la sostenibilidad desde enfoques tan diferentes como el científico, el técnico o el social? Em, a ver, empecemos por organizaciones como Greenpeace. Lo que me dio Greenpeace es la posibilidad de tener un discurso de alto impacto y de rápido convencimiento para una problemática puntual. Trabajábamos mucho en cómo preparar la fundamentación, incluso te diría que me ha ayudado a la vida cotidiana, ¿no? De cómo convencer a alguien en muy poco tiempo para generar un impacto positivo o un compromiso en una acción específica. De allí paso a este centro de investigación de materiales y gases. Aquí mi rol era plenamente transversal y aplicaba mi conocimiento de análisis de ciclo de vida a cualquier proceso de desarrollo tecnológico, no cualquiera, pero algunos de los procesos de desarrollo tecnológico del centro de investigación. O sea que allí realmente mi rol era un rol técnico, analista muy profundo, que iba mucho al detalle eh, y al entendimiento de los procesos productivos que estábamos buscando evaluar o potenciar. Y luego, La Bola es una de las consultoras ambientales catalanas de mayor trayectoria, que hoy la ha comprado otra empresa internacional. Y allí mi rol estaba más vinculado a la formación, capacitación y entrenamiento en análisis de ciclo de vida. Y por la utilización sobre todo de software, de herramientas de cálculo del análisis de ciclo de vida. Y desde el inicio me dieron la posibilidad de desarrollar una pequeña unidad vinculada con el agua, vinculando todo este conocimiento que yo traía, no existía en ese momento y empecé a proponer tanto la capacidad o la posibilidad de formación en huellas ambientales y sobre todo huella hídrica, y luego muchas formaciones. Ahí llevaba temas de capacitación y formaciones en análisis de ciclo de vida y huellas ambientales, una de ellas la huella hídrica. Y por último, en ese camino, fundamos Circular Carbon, que es CIRCA, orientada a las estrategias de descarbonización de los procesos productivos. Y ahí me enfoqué mucho más en carbono que en agua, si bien siempre estuvo la patita de análisis o clientes vinculados a procesos industriales del agua o ciclo integral del agua. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, y además de tu faceta en consultoría y proyectos internacionales, también has ejercido como profesor en IQS, EADA y ESADE. Oye, ¿qué importancia le das a la docencia en tu carrera y cómo conectas ese trabajo académico con la práctica profesional en sostenibilidad, Gabriel? Mira, te diría que a mí me da tres cosas esa práctica. Uno es conocer el pulso de las ¿Mm? nuevas generaciones. O sea, Ajá. cuánto lo que nosotros estamos haciendo tiene un efecto en la educación, en la formación, en el background que le podemos dar a las nuevas generaciones. La segunda, ya más vinculada a la docencia en posgrados de especialización, para mí tiene que ver con conocer cuán factibles son las soluciones que nosotros proponemos desde el conocimiento eh, dentro de las empresas. O sea, efectivamente, si sirve hablar de codiseño para que haya una Ajá. transformación de el envase de cualquier producto alimenticio que estemos consumiendo. Eh, y el último, te diría que es para nutrirme a mí. O sea, siempre me ha Ya, dado mucha claro. satisfacción recibir eh, lo que yo creo que es mi vida en un aula. O sea, recibir esa calidez, el cariño y la preocupación por las mismas temáticas que para mí son parte del día a día, tanto personales como profesionales.
Qué bueno. Qué bueno. Oye, y ahora ya pasamos a la etapa Aquapositive, porque como yo he dicho, por aquí pasó Esther González, que ya nos habló un poquito de Aquapositive, pero quiero que tú también nos des tu visión, porque tú eres socio en Aquapositive, que es, como he comentado anteriormente, una firma especializada en gestión integrada de recursos hídricos. Para empezar, danos tu definición de qué es Aquapositive y cómo trabajan en este ámbito. Te diría que no es mi definición, es la definición de mi rol, si quieres, porque ya sí pasaron Sí, compañeros claro, claro, sí, y sí, sí, colegas. sí. Mi rol es entender a la corporación y generar una arquitectura de tecnologías, soluciones basadas en la naturaleza o propuestas generales para permitir devolver el agua que consumimos en una cuenca, para iniciar o trazar una hoja de ruta, estableciendo proyectos, como decía recién, proyectos basados en la naturaleza, un humedal, proyectos tecnológicos, la regeneración o o la circularidad a partir del consumo de agua de una estación depuradora. Sí, O el empleo de tecnologías para eficiencia del riego en la producción de cualquier recurso agrovitivinícola. Entonces, más allá de lo que se puede ver de Aquapositive, más allá de lo que hayan dicho mis compañeros, creo que mi mayor motivación dentro de la compañía es unir puntos y unir las necesidades de una corporación con proyectos de impacto positivo, ya sea en la calidad, en la cantidad o en la eficiencia del agua para la mayor disponibilidad de agua en una cuenca. está claro. Y está alineado con lo que han traído otros por aquí. Oye, en Aquapositive habláis de generar un impacto neto positivo en el agua. ¿Cómo se traduce este concepto en proyectos concretos y qué diferencia supone respecto a otras estrategias más tradicionales de gestión hídrica? Danos también una, digamos, qué significa esto de impacto neto positivo para la gente que, aunque los mandaríamos a escuchar los otros que han hablado, tanto Esther como Alejandro, pero danos cómo sería un tic de qué es impacto neto positivo. Mira, a mí se me ocurre pensar, dividir primero las acciones, eso que estabas diciendo de gestión tradicional del agua, en lo que Ajá, pasa dentro de una planta, dentro de un proceso industrial. Eh, y eso es eficiencia operativa o mejoras en lo que se llama inside the fence o dentro de la reja. Eso es lo básico, es lo que vienen haciendo las corporaciones ya desde hace un tiempo para consumir menos recursos, para ser más estables en lo que es el riesgo operativo, eh, y también para ser más eficientes y generar mayor valor económico. De allí pasamos a lo que es fuera de la reja, o sea, fuera de los límites, ¿no? Hago esta figura de rectángulo, fuera de los límites de mi organización, que es cómo puedo hacer yo para que las acciones o intervenciones en una cuenca generen mayor disponibilidad. ¿Qué puedo hacer aquí? Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy simple en lo que se está ahora hablando de sí, sí, regeneración o de circularidad en agua. Si yo dejo de extraer agua de un pozo o dejo de extraer agua de un río y disponibilizo esa agua, eh, evitando la extracción continua, y empiezo a utilizar agua de un tratamiento terciario o regenerada de una estación depuradora, podemos establecer que eso es un impacto neto positivo. O sea, en vez de utilizar para llenar mi piscina agua de un pozo o agua de un río, utilizo agua que ha cumplido un ciclo, que ha pasado por todo el ciclo integral del agua y que en vez de devolverla al río, le aplico un tratamiento que me permita evitar la extracción de agua de eso que decía recién, de un pozo o de un río. Entonces, las intervenciones o las acciones de impacto neto positivo tienen que ver con dejar de extraer linealmente el agua. El agua hoy la usamos, la transformamos y la tiramos.
muy burdamente, ¿no? Pero simplificándolo. Lo que queremos es dejar de extraer y que haya más agua disponible en una cuenca a través de una intervención como el tratamiento terciario o la regeneración, y también llevándolo a la naturaleza, podríamos incentivar de manera económica, pagar la creación o el desarrollo de un humedal para que arriba, en donde el río inicia o donde es la naciente de los ríos, haya mayor estabilidad ecosistémica y se permita la regeneración del ciclo natural del agua. Entonces, te pongo dos ejemplos muy distintos. Uno natural, Ajá. que está financiado por normalmente una corporación, y uno tecnológico que evita extracción y linealidad en el ciclo del agua, utilizando agua que ya ha sido tratada de otros procesos, ya sea de uso humano o de uso industrial. Qué bueno. Oye, así con los ejemplos las cosas también quedan mucho más claras. La gestión integrada de los recursos hídricos, Gabriel, requiere colaboración entre empresas, administraciones y comunidades. ¿Qué papel juega Aquapositive en tender puentes, digamos que unir entre estos actores y asegurar que las soluciones sean realmente sostenibles en el tiempo, que no sea una cosa pasajera? Te diría que es una de las cosas que más nos gusta hacer como miembros Ah, de Aqua Positive, que es entender quién es el beneficiario, eh, le hace como el que tiene el problema y va a recibir una solución, y generar un vínculo o interconexión entre la corporación que puede financiar esa solución, una administración pública que por el motivo que sea no tiene los recursos o que exceden su potestad, y posibles otros actores dentro de lo que es la gobernanza del agua. Otros actores puede ser la comunidad local, puede ser ONGs, puede ser la misma administración pública. Entonces, identificar el beneficiario a quien vamos a ayudar a resolver un tema específico relacionado con el ciclo integral del agua y con la gestión de estos recursos de agua, y vincularlo con la corporación que va a pagar esa mejora, es un rol que da mucha satisfacción. Es muy agradable de sentir que, si bien son procesos a corto, mediano plazo, perdón, a mediano o largo plazo, da mucha satisfacción que sucedan. Entonces, este rol de nexo, de red y de actor que conecta, me parece que es una de las cosas más apasionantes y más gustosas. qué bueno, qué bueno. Oye, esto, Gabriel, por entrar en un sector concreto, un ejemplo concreto, el sector de la construcción consume grandes volúmenes de agua y materiales con alto impacto ambiental. Ya lo hemos visto varias veces, ¿no? ¿Cómo puede Aquapositive ayudar a que este sector reduzca su huella hídrica y avance hacia modelos más circulares y responsables? Mm. Claro, es lo que te decía. Aquí hay dos cosas. Una es cómo ayudamos en el proceso de construcción con tecnologías que eviten extraer agua de una manera lineal. Tiene que ver con la eficiencia operativa en el proceso de construcción, que es de dónde sale el agua, qué materiales se utilizan y cómo se contamina el agua de un proceso de construcción. Eh, y eso es, diría que, donde más está enfocada la industria hoy, que es cómo utilizar la menor cantidad de agua digamos, de un contador para una obra, eh, y cómo construir no me sale la palabra, con instalaciones de tipos de agua para que el uso del agua eh, no degrade agua potable, que es el bien más preciado que tenemos hoy como sociedad, que no está valorado como tal, pero que es el bien más preciado. Entonces, ciclos o tipos de aguas dentro de una instalación y eficiencia operativa en el consumo. Ahora, lo que nosotros proponemos dentro de Aquapositive es trabajar con la cadena de valor, porque muchas veces el impacto no está asociado a la cantidad de agua que podemos consumir en un sitio específico, sino que el impacto
va a estar asociado a el sitio donde se produce el material que yo estoy utilizando. Por ejemplo, la madera que estoy utilizando para un aislamiento o los cerámicos que utilizo en el suelo. Entonces, Ajá. nuestra visión es extender el proceso productivo de la obra a la cadena de valor y cómo podemos reducir el impacto de huella hídrica en toda la cadena de valor. Perfecto. Perfecto. Bien por el ejemplo. Oye, cuando hablamos de ecodiseño, economía circular y evaluación ambiental, por un poco entrar también en el otro de tus expertise, ¿de qué estamos hablando exactamente y por qué son conceptos tan relevantes hoy en día? ¿Qué es todo esto de ecodiseño, economía circular? Eh, Empecemos por la evaluación, que es eh, Vale. para mí el punto básico. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, hoy la mayoría de las corporaciones están trabajando en medir cómo impactan respecto a la huella hídrica, pero también puede ser huella de carbono o distintos compartimentos de la naturaleza, toxicidad, consumo de energía, consumo de recursos fósiles, etcétera, como punto de partida. O sea, entender cómo nosotros consumimos y generamos una transformación que tenga un efecto en la naturaleza. Eso es la evaluación desde la percepción del análisis de ciclo de vida simplificado. Ajá. Cuando pasamos a hablar de ecodiseño, se trata de incluir una variable más en el proceso de diseño. Cuando diseñamos cualquier cosa, la silla donde estoy sentado o la prenda de ropa que llevo, tenemos distintos aspectos. La durabilidad, la ergonomía, el cumplimiento normativo, el atractivo estético en el mercado, etc. Incluir cómo se va a comportar cada uno de los elementos que componen un producto respecto a la naturaleza es ecodiseñar. Y diría que le podríamos agregar una capa más que tiene que ver con desplegar el ciclo de vida en el proceso de diseño. No ir exclusivamente a lo que está pasando en la planta donde yo produzco esta camiseta o la silla, sino entender cómo selecciono materiales de bajo impacto, qué medios de transformación utilizo en cuanto a la eficiencia, generación de emisiones, consumo de energía, etcétera. Mm, Contemplar los procesos de logística y distribución, conocer cómo se envasa un producto para hacer más eficiente esa logística y distribución, ampliarlo a su fase de uso, por ejemplo, en un producto eléctrico o electrónico, eh, queremos saber cuánta energía utiliza para poder ahora mismo desarrollar esta grabación. Y por último, cómo se va a comportar el fin de vida de los materiales respecto a su posibilidad de incinerar, llevar a vertedero, recuperar valor, por ejemplo, energético, o las piezas, los recursos, componentes y elementos como plásticos, metales, etcétera, etcétera. Esos son los tres principios básicos de la economía circular propuestos por la Fundación Ellen MacArthur, que es un poco la guía, la Biblia de estas temáticas. Y allí es donde vinculamos la posibilidad de regenerar el ciclo integral del agua, como así también la posibilidad de regenerar los ecosistemas que nos brindan el agua, que es un recurso renovable, pero que no siempre somos capaces de renovar en un ciclo hidrológico de mediano o corto plazo. No sé si me explico con esto, porque quizás lo elevé mucho, no sé si quieres que dé algún No, 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 ejemplo o no. lo profundice. A ver, los ejemplos siempre vienen bien, pero no, no, a mí por lo menos me ha quedado claro y lo he visto, a ver, lo único, y a lo mejor es un poco simplista, ¿no? Pero cuando se habla de codiseño, a veces suena un poco como a alto, ticket alto o no necesariamente. Normalmente hay un mayor valor de un producto ecodiseñado
Básicamente porque estamos haciendo o desarrollando acciones responsables eh, para evitar una degradación del entorno. Entonces, es razonable que sea más caro un producto que cuide su entorno o el entorno en donde se desarrolla que un producto que lo descuide. Ya, En ese ya. sentido, es aplicar la internalización del cuidado o la protección ambiental en el costo o en el valor de venta del producto. Es verdad, y aquí quizás puedo ser un poco más polémico, que a veces la diferencia de precio de un producto ecológico o ecoetiquetado respecto a uno tradicional es mucho mayor, más bien por marketing, comunicación, reputación, que por el costo diferencial de un producto cuidadoso respecto a uno que no es cuidadoso. Entonces, sí, hay una parte que yo considero que tiene que ser más caro un producto que respete o cuide a la naturaleza. Y luego hay una parte más comercial de marketing o de mercado que quiere posicionar a un producto ecoetiquetado como un producto premium, como un producto que es de una gama más alta que el tradicional. Está claro. Está claro. Análisis de ciclo de vida y las huellas ambientales son herramientas muy técnicas. ¿Cómo ayudan en la práctica a las empresas a tomar mejores decisiones en materia de sostenibilidad? Primero, entender realmente el ciclo de vida de un producto. Muchas veces creemos que conocemos el impacto y que está vinculado a las emisiones directas de la quema de combustible en un centro productivo o en una planta X. Y cuando vamos a la cadena de valor, nos damos cuenta que quizás el mayor impacto está relacionado con los fertilizantes que utilizamos para producir una bolsa de ensaladas. Claro, esto lo que permite es entender cómo se despliega un ciclo productivo, entender cuáles son sus fases y entender si efectivamente puede o no haber transferencia de cargas ambientales, que lo decíamos al principio de la conversación. Y transferencia de cargas significa que evitemos que la contaminación que se produce en el agua vaya al aire o que evitemos que la contaminación que se produce en la producción de la energía eh, vaya a la ciudad. Hay un típico ejemplo que tiene que ver con los coches eléctricos. Evidentemente, la utilización de coches eléctricos reduce las emisiones del transporte público o privado de una ciudad. Ahora, si el sitio en donde se produce la energía y la fuente o el vector energético que se emplea es fósil, lo que estamos haciendo es llevarnos las emisiones de la ciudad al centro de producción de la electricidad. Estoy siendo súper simplista, pero es un ejemplo para que se Sí, sí. entienda cuál es esta visión de ciclo de vida y cuál es la mejora. La mejora es el despliegue de la cadena y evitar la transferencia de cargas ambientales. Eso es sobre todo la fuerza que tiene esta metodología. Qué bueno. Qué bueno. Oye, y en tu experiencia, ¿qué sectores, digamos, actualmente están aplicando con más éxito el ecodiseño y la economía circular? ¿Y qué oportunidades existen para integrar estas metodologías en la gestión del agua, todo el, en todo el sector del agua? Mira, aquí te diría que hay dos o tres sectores que son claves, que han trabajado mucho en el ecodiseño. Uno es el de los envases. Eh, la mayoría de los productos hoy miran mucho el envase y nosotros como consumidores miramos mucho el envase. No queremos que nos llegue una caja de grandes dimensiones para transportar un teléfono móvil pequeño, por lo que eso significa, y con esto vuelvo al ciclo de vida. ¿Qué significa? Que extraigo más material del que necesito, que meto esa caja en un proceso productivo, que utilizo energía para producirla, que empleo un gran volumen de un camión para transportar algo que tiene un plano y dimensiones muy pequeñas. Y que finalmente me llega a mi casa y tengo que tirarlo o desecharlo y eso también genera una serie de procesos y transformaciones que van a impactar en la naturaleza. Cualquier actividad impacta en la naturaleza. El punto de eso que decíamos, de más éxito en envases y ecodiseño,
es justamente porque es algo que es muy tangible y que todos vemos como consumidores y que ya estamos concienciados de manera tal que no queremos que sea una exageración o un exceso, ¿no? ¿Qué otro sector o qué otro ámbito industrial está más incluido en esto? Y también a nivel normativo dentro de Europa, los eléctricos y electrónicos. Hoy, eh, ordenadores, teléfonos, electrodomésticos tienen cada vez más preocupación por eliminar obsolescencia programada, o sea, extender la vida útil mediante reparación, disposición de piezas y manuales para el correcto cuidado. Y sobre todo, la normativa está tendiendo a etiquetar desde el ecodiseño o la economía circular estos eléctricos y electrónicos y a proponer soluciones para que los fabricantes le brinden al consumidor piezas reparables o equipos que pueden ser de alto mantenimiento durante por lo menos 10 años, que esto no era algo generalizado o tan común de encontrarnos en los productos que todos consumimos. Todos tenemos un teléfono, por lo menos una nevera y algunos otros electrodomésticos en nuestra casa. Una lavadora, por ejemplo. Pues sí, sí, tienes razón y cada vez, yo no sé si lo están consiguiendo, ¿eh? Los móviles, más de 3 4 5 años ya es casi, es complicado. A veces lo ves, ¿eh? Pero es complicado. Pero bueno, a ver si eso mejora un poco. Bueno, oye, Gabriel, de cara al futuro, ¿cómo imaginas la evolución de estas estrategias como lo que hemos estado comentando del ecodiseño, la economía circular, la evaluación ambiental y el concepto de water positive? Me imagino que irán para arriba, ¿no? Pero ¿piensas que llegarán a consolidarse como prácticas comunes en sectores clave como la industria de la energía? ¿Va a ser para todos los sectores o al final va a ser algo más pensado para una inmensa minoría? Eh, Hoy ya existe a nivel grandes corporaciones la declaración de intención de la mayoría de los productos o de las marcas de los productos que consumimos todos, desde bebidas embotelladas hasta data centers, sin dar Sí. nombres, ya se te vienen a la cabeza dos o tres marcas de cada uno de ellos. La declaración de la intención de ellas está puesta sobre la mesa. Y aquí hay dos cosas. El entendimiento de la cadena de valor, el ecodiseño, la economía circular, eh, para mí serán acciones claves de quien quiera asegurarse de una cadena de suministro segura con bajo riesgo. Y bajo riesgo quiero decir riesgo de aprovisionamiento, que no se corte, que no se pare, que no se vea detenido por una sequía, que parece algo que queda muy lejos, pero si no hay agua, no hay comida. Entonces, ese riesgo las corporaciones lo están viendo. Y luego riesgos, diría que de gobernanza o reputacionales, en donde las corporaciones quieren asegurarse de que las comunidades, la administración pública, las ONG, no sienten que hay una competencia por un recurso vital como es el agua. Entonces, cuando hablo de competencia, hablo de si se utiliza para la minería, se utiliza para la agricultura, se utiliza para el consumo humano, puede haber una competencia. Estas estrategias que nosotros proponemos desde el ecodiseño, la circularidad y el concepto de Water Positive están sobre todo orientadas a ello, a evitar la competencia por un recurso, a generar mayor usos que un solo ciclo de agua de extraigo, la deterioro, la degrado y la tengo que tratar, y a entender cómo las intervenciones o actuaciones tecnológicas en la naturaleza nos permiten mayor disponibilidad de agua en una cuenca, también vinculándolo a algunos de los temas de las primeras preguntas. Entonces, yo creo que van a llegar a consolidarse primero porque las corporaciones quieren seguir produciendo y necesitan agua. Y segundo, porque quieren demostrar que hay un compromiso para que no haya una competencia sobre el recurso. No sé si te cierra esta visión. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que queda bastante,
bastante cerrada, que, que me parece que muy interesante lo que nos estás contando. Una cosa, ya hemos terminado la primera parte del cuestionario, digamos la parte del cuestionario más de tu parte, ¿no? Que crees que ha quedado algo pendiente por comentar? Algo de los aqua positive, de los water positive, de la economía circular, ecodiseño, etcétera, etcétera. ¿Crees que lo hemos tratado todo? El micrófono es tuyo. Creo que hemos hecho un buen ping-pong y un buen recorrido y barrido. Eh, Quizás lo que es interesante es que hay metodologías, hay estándares para lo que llamamos water stewardship, que en inglés es cuidado y conservación del agua. Es una traducción que no tiene una palabra literal. Eh, Hay metodologías para poder acompañar a una compañía hacia este cuidado integral, y luego hay certificaciones para poder manifestar que estamos haciendo intervenciones que podemos denominar water positive. Creo que eso es clave, que así como hablábamos de un producto ecoetiquetado, premium, etcétera, hablamos de cómo poder auditar y certificar que lo que estamos diciendo es efectivamente una metodología X o Y que nos permita generar un beneficio volumétrico, generar un crédito de agua positiva o generar una estrategia organizacional de cuidado y conservación del agua. Y quizás eso es una de las cosas que podríamos agregar a todos los temas que estábamos conversando. Perfecto. Pues yo creo que ha quedado todo el tema bastante redondo. Oye, si te parece, te hago unas preguntas que son comunes a todos los invitados, ¿no? Y la primera es, Gabriel, ¿cuáles consideras que son los principales retos que enfrenta el sector del agua en la actualidad y cómo crees que podemos abordarlos de manera efectiva? Eh, Voy a usar nuestro lema, Giving the Right Value to Water. Nosotros Ya. desde Aquapositive nos posicionamos porque tanto personal como a nivel compañía, creemos que no se le da el valor que tiene el agua, que hoy en día el agua es, por un lado, más barata de lo que debería ser, y que por otro lado estamos empezando todos a nivel sector a entender que el agua tiene mucho más valor que la que creíamos. Eso hay como una, ¿sabes? Si lo llevamos un poco a lo romántico, ¿sí? Hay como una idea de que el agua es un recurso natural y que está allí y estará allí para siempre, ¿no? Una cosa como muy bucólica. Yo creo que hay que darle mucho más valor al agua y que el agua tiene que costar mucho más de lo que realmente cuesta. Sobre todo el agua industrial. Luego podríamos hablar de otros usos del agua. ¿Y puedes darnos también tu hábito de oro, ese que consideras el más importante para tu éxito diario? ¿Qué nos puedes contar? Anécdota importante. Tuve la posibilidad de ir con un grande de la moda a la India a entender su proceso productivo y a profundizarlo hasta el mayor detalle posible, a conocer cómo de atrás para adelante, embolsa una prenda y se pone en una caja y se envía a Europa, hasta eh, la tintura, la impresión, el corte, la confección, llegando hacia la producción del algodón. Anécdotas. Me encontré en el medio de la India, en un sitio absolutamente remoto, en donde podían recircular más de un 90% del agua de una estampadora e impresora de tejidos, y además tenían un despliegue casi como si fuera el Museo del Agua de los procesos que sucedían dentro de la planta, y un tubito que iba enseñando cómo el agua dejaba de tener contaminantes hasta salir un agua que, como decía recién, podía reinsertarse en el proceso productivo hasta en un 90%. Hablo de, no sé, 10 años atrás. Encontrarme en el medio de la India viendo cómo nos explicaban la circularidad en agua, a mí me dejó atónito, porque pensaba que iba con un background, conocimiento, tecnología, etcétera,
Y llegué a un sitio donde me decían, todo lo que dices está muy bien, ya lo hacemos y hacemos todo de Qué manera bueno. cuidada y lo puedes ver aquí. Eso fue, la verdad que muy sorprendente y gratificante. Eh, ¿Y qué hábito de oro? Eso el hábito, sí. Estar siempre pendiente de los nexos y de la red, de la generación de red. Eh, Creo que a mí una de las cosas que más me gusta de mi profesión y de mi día a día es poder vincular organizaciones, gente, actividades, procesos, empresas. Te diría que eso es lo que me mantiene vigente, innovador, creativo, si es que me puedo decir todos estos adjetivos a mí mismo. Qué bueno. Qué bueno. Oye, tanto una cosa como otra, lo de la India sí que no me lo esperaba. Pero bueno, oye, nos ha gustado tanto tu hábito como la anécdota. Pues ahora, si te parece, ahora vamos a dar paso a la copresentadora de este podcast, que ya sabes que es una inteligencia artificial y que, bueno, ella es un poco la que gobierna esta pregunta, siempre está escuchando y cuando detecta que falla algo o que falta alguna cosa, plan, lo lanza en una pregunta. Entonces yo ahora le dejo el micrófono, la siento y es ella la que te lanza esta pregunta. A ver qué pasa. Hola, don Gabriel. Soy Laura, la copresentadora del podcast del agua. Ha sido un auténtico placer escuchar a don Gabriel Blechman. Su manera de conectar la ciencia con la sostenibilidad resulta inspiradora y tremendamente clara. He seguido con atención toda la entrevista con Daniel y me ha fascinado cómo ha explicado la relación entre el diseño, la circularidad y la gestión responsable del agua. Pero me gustaría ir un paso más allá con una pregunta que todavía no ha salido en la conversación, si me lo permite. Don Gabriel, usted trabaja en la intersección entre la innovación ambiental y la estrategia empresarial. Desde su experiencia, ¿cómo podemos lograr que conceptos como el ecodiseño, la economía circular o el enfoque water positive dejen de ser una tendencia y se conviertan en parte estructural de la cultura y la toma de decisiones de las organizaciones? Muchas gracias. Hasta luego. Corto y claro. Creo que tenemos que ir a incentivar la eficiencia dentro de nuestras operaciones para reducir nuestro impacto, cualquier tipo de impacto, y empezar a generar acciones fuera de nuestras plantas y de nuestros procesos productivos que permitan una mayor disponibilidad del agua, que permitan una mayor calidad del agua y que permitan el acceso a agua potable y saneamiento de poblaciones que lo necesiten. Perfecto. Pues a mí me ha quedado claro, además ha sido directo, concreto y por tanto también a mi copresentadora de este podcast. Ya pasamos a las dos últimas preguntas que, en fin, permiten que este podcast siga funcionando. Gabriel, ¿a quién crees que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente? ¿A quién nos recomiendas, Gabriel? Recomendaría a Xavier Amores, que es como comenté en una de Lo has las... comentado, sí. No sé si ya lo conocéis. eh, No, 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 no. es el cluster manager del Cluster Catalán del Agua y es una de las personas más apasionadas y comprometidas para la mejora del sector, de todos los tipos de empresas vinculadas al agua, desde eficiencia, pasando por utilities y también ahora incluyendo o responsabilizándose en esta iniciativa de Water Positive. Qué bueno. Qué bueno. Pues si Xavier quiere, pasará por este micrófono y dentro de muy poquito lo podrás escuchar. Y ya por último, Gabriel, ¿puedes dar un consejo a los jóvenes que están entrando en el sector? Que estamos en la transformación del sector y que vamos lejos. Es un momento único en el sector.
Pues Gabriel, no te entretengo más porque sé que tanto tú como yo estamos ahí apurados de tiempo. Te agradezco, ha sido un verdadero placer tenerte en el podcast del agua, a pesar de que íbamos los dos apurados y técnicamente ha sido un calvario. Muchas gracias por acompañarnos y por esta conversación tan cercana. Te deseamos lo mejor en tus próximos proyectos y esperamos volver a coincidir muy pronto. El podcast del agua ya sabes que va a ser siempre tu casa y los micrófonos van a ser siempre tus micrófonos. Muchísimas gracias Gabriel. a ti, Daniel, y ha sido un placer. Seguro que nos volveremos a encontrar Claro. muy pronto. Gracias. Y a todos vosotros, queridos oyentes y amigos, gracias por acompañarnos un episodio más en el Podcast del Agua. Nos vemos y escuchamos la próxima semana con otro invitado tan interesante como Gabriel Blechman y con temas que seguro os van a enganchar. Si te ha gustado, dale a like y compártelo con otros apasionados del agua. Es totalmente gratis y a mí me viene muy bien. Hasta pronto y namaste.